Bien amigos, hablando de nuestro querido maestro, él compartió un tema muy hermoso concerniente a lo que es el orgullo. Dice así: si quieres ser perfecto, de acuerdo a Mateo 19, 16 al 23, y si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, regala la plata a los pobres y sígueme. O sea, a esto se refiere de un joven rico, y se acerca y le dice: maestro bueno, ¿qué puedo hacer para entrar a la vida eterna? Y él le dice: bueno, solamente Dios. Pero si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Si quieres, guarda los mandamientos. Y él le dice: ¿cuáles? Le dice: no adulterarás, no robarás, y llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, le dice: bueno, ese guardo desde mi juventud. Era judío. Y guardó desde mi juventud. Pero algo te falta. ¿Cuál es? Vende, le dice: vende todo lo que tienes, reparte a los pobres y haz tesoros en el cielo. Mire, vende todo lo que tienes, haz tesoros, vende todo lo que tienes, reparte a los pobres y haz tesoros en el cielo. Se quedó tan triste este joven porque tenía dinero y se quedó paralizado un rato. Por eso dije acá: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes. ¿Qué cosa tenía que vender? Ahora, regala a los pobres y sígueme. ¿Qué cosa tenía que vender? Ese es uno. Número 2. Luego, repartir a los pobres. ¿Cómo es eso, entender a los pobres? Haz tesoros en el cielo. 4. Y sígueme. O sea que para seguir al Mesías no es fácil. Primero tenemos que vender todo nosotros, vender. ¿Qué cosa tenemos que vender? 1. ¿Qué cosa tenemos que repartir a los pobres? 3. Acumular tesoros en el cielo. Y recién podemos seguir al Mesías. No es tan sencillo, decir: bueno, yo le sigo al Mesías. No, primero tienes que vender todo lo que tienes. ¿Qué cosa tienes que vender? Eso lo esclarecemos después, pero ya tengan ustedes una idea cómo es. Pero dice acá nuestro maestro: eso, por otro lado, el orgullo lo va a hacer quedar a la gente. Ahora mismo el orgullo está firme en los israelitas. No quieren. Si es posible, israelitas, para ser perfecto, si es posible, debe dormir en la calle para ser perfecto. Pero dice acá: el orgullo lo va a hacer quedar a la gente. Ahora mismo el orgullo está firme en los israelitas. ¿Cómo se entiende esa parte donde dice que el orgullo está firme en los israelitas? El orgullo. Cuando hablamos, amigos, del orgullo, viene pues la soberbia, la altivez, la arrogancia que tiene la persona, ese exceso de estimación hacia uno mismo, hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Ese es el orgullo. O sea, se estima a sí mismo, a uno mismo, y no solamente eso, sino los méritos por los cuales se va adquiriendo, y por esos méritos se cree superior a los demás. Estamos hablando ya de los profesionales. Cuanto más sabe, más tiene una profesión, otra profesión, ya al que sabe menos lo empieza a humillar. Entonces eso viene a ser el orgullo. Se vuelve soberbio, altivo, arrogante. No solamente, sino también se vuelve vanidoso. Ya, ese es el punto. Si vemos a través de la Escritura, vamos a ver en Eclesiástico capítulo 10, qué cosa nos recomienda la Escritura, o sea, Dios a través de la Escritura, ¿qué nos recomienda? En Eclesiástico, en el capítulo 10, dice lo siguiente. Capítulo 10, del 6 al 27, dice lo siguiente: no guardes rencor al prójimo cuales sean sus errores, y no hagas nada en un arrebato de violencia. Odiosa delante del Señor de los hombres es la soberbia, y ambos aborrecen la injusticia. O sea que dice acá: no guarde rencor al prójimo cuales sean sus errores. A veces cuando uno comete un error o algo y el otro que sabe un poco más lo empieza ya a guardar rencor, lo pone a un lado y no sabe que de acuerdo a los errores se va aquilatando mayor experiencia.
para el joven que desconoció, cometió un error, y él va adquiriendo una experiencia, pero tú no debes odiarlo por eso. ¿Cuántos errores cometemos ahí nomás? Por eso dice, no guardes rencor al prójimo, cuales sean sus errores. Y no hagas nada en un arrebato de violencia, a veces porque tú sabes más que el otro y el otro está recién aprendiendo y vas a empezar a presionarlo, vas a empezar a humillarlo, vas a empezar a odiarlo, etcétera. No, al contrario, tú debes enseñarle a esa persona para que cometa también menos errores y va a estar muy agradecido de ti. Ahí encontramos que uno es orgulloso porque sabes un poco más y lo menosprecias al otro, y eso no está bien. Por eso dice la Escritura, odiosa delante del Señor y de los hombres es la soberbia, y ambos aborrecen la injusticia. Ambos, porque el hombre cuanto más soberbio, más altivo es, más altivo, más vanidoso, y también empieza a convertirse en una persona injusta. Ahora, la soberbia pasa de nación en nación, por las injusticias, por la violencia, por el dinero. ¿Por qué tanto orgullo el que es polvo y ceniza? Ahí está el punto que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué tanto orgullo? ¿Por qué tanto orgullo en el que es polvo y ceniza? Tenemos que pensar el corto tiempo que tenemos, ni siquiera es mucho. Para esta generación es entre 70 y 80 máximo. Podemos vivir 83, 84, 85, pero ya no tienen que llevar de la mano. Hasta nos quitaron también la autoridad, porque ya su firma ya no vale. Nos quitaron la autoridad. A partir de los 70, ya tu firma ya no tiene que tener una tercera persona que te pueda avalar. Hasta ahí nomás tenemos problemas. Entonces, ¿por qué tanto orgullo y soberbia el hombre que es polvo y ceniza? Un orgullo pasajero, hasta nosotros todos somos pasajeros. Entonces, ¿de qué tanta soberbia, orgullo por esto? No, amigos, tenemos que aplicar más la humildad. Por eso dice acá la soberbia, ¿por qué tanto orgullo en el que es polvo y ceniza? Ya que en su vida sus tripas son asquerosas. Imaginen cómo se expresa fuertemente acá que aún sus tripas, que sus vísceras son asquerosas. Luego dice que se alargue la enfermedad, bromea el médico, y el que hoy es rey morirá mañana. Cuando un hombre muere, recibe como herencia. ¿Cuál es nuestra herencia cuando uno muere? Por eso dice, ¿de qué tanto orgullo y soberbia al que es polvo y ceniza? ¿De qué tanto orgullo y soberbia? ¿Por qué? Porque dice acá, cuando un hombre muere, recibe como herencia fieras, insectos y gusanos. Esa es nuestra herencia. Esa es la herencia al día que nos partimos de acá. Entonces, ¿de qué sirvió tanto orgullo, tanta soberbia, tanta altivez, tanta vanidad? ¿Para qué sirvió? Por eso dice acá, cuando uno muere, recibe como herencia fieras, insectos y gusanos. Principio de soberbia es apartarse de su Señor y tener apartado el corazón de su Creador. O sea, de antes de estar más apegados, más abocados al Señor, a estar más, nos aleja. Nos aleja porque cuanto más tienes conocimiento, te vas alejando también. Porque piensas que ya todo lo que sabes mucho. Entonces te alejas del Creador. Eso no está bien. Al contrario, saber que de Dios viene el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría. Y Dios a los hombres les ha dado así, dicen en otra parte de la Escritura. Ahora, ¿por qué? Porque el principio de la soberbia es el pecado. Vuelvo a repetir, principio de la soberbia es apartarse del Señor y tener apartado el corazón de su Creador. Porque el principio de la soberbia es el pecado. Porque el principio de la soberbia es el pecado. Los que viven en el pecado derraman la insolencia. Por eso el Señor les envía extraños castigos y los redujo a nada. O sea, tanta soberbia, tanta altivez. Tenemos como ejemplo al rey Nabucodonosor. Muy soberbio, se creía pues que era un todopoderoso, hasta que tuvo un sueño. Había un árbol frondoso donde las aves venían a hacer sus nidos, donde los animales iban por su sombra. Hasta que vino un momento
fue cortado el árbol casi de raíz y tuvo que caerse. Y ahí cuando el profeta Daniel le descifra que él pues, era un todopoderoso, pero va a llegar un momento que vino un ángel y lo cortó, y lo convirtió en, como dice su corazón, en corazón de bestia, donde la alimentación era pues del sereno, vivía en el campo, así como un animal salvaje. Fíjese, ¿de qué sirvió entonces tanta soberbia, tanta altivez? ¿De qué sirvió? Para Dios lo humilla, como dice acá, lo humilla aquel que es soberbio. Por eso dice la Escritura, el principio de la soberbia es apartarse del Señor y tener apartado el corazón de su Creador, porque el principio de la soberbia es el pecado. Los que viven en el pecado derraman la insolencia, por eso el Señor les envió extraños castigos y los redujo a nada. El Señor arranca de raíz el trono de los poderosos y sienta en su lugar a los mansos. La raíz de los paganos los arrancó el Señor y en lugar lo plantó a los humildes. El Señor asoló las tierras de los paganos y lo destruyó totalmente. A muchas les devastó, la destruyó y borró de la tierra los recuerdos. El orgullo no fue creado para el hombre, ni el furor de la ira para los nacidos de mujer. ¿Qué raza será honrada? La humana. ¿Qué raza será la honrada? Los que temen al Señor. ¿Qué raza es despreciable? La humana. ¿Qué raza es despreciable? Los que violan la ley. Entonces vemos acá concerniente lo que es todo lo que es la soberbia. Ahora, como es una frase, mientras sigas sembrando orgullo, seguirás cosechando pérdidas. ¿Por qué? Porque el orgullo no fue creado para el hombre. El amor propio y la confianza en uno mismo nos convierten pues en veneno. ¿Ve? Es un veneno orgulloso. Cuando nos negamos ver nuestros errores, solo nos consideramos como consideramos válidas nuestras opiniones, eso no está bien. Por eso, amigos, tenemos que hacer un cambio en nuestra vida. Mejor ser humildes, mejor busquemos la humildad que ser orgullosos. Porque el orgullo resalta los logros de uno. Es el orgullo. Resalta los logros de uno. Se siente orgulloso por los logros que está consiguiendo. En cambio, la humildad es resaltar los logros de los otros. Hay una diferencia. El orgullo resalta los logros de él mismo. ¿Qué cosa ha conseguido? Por mí es esto, por esto estoy haciendo tal cosa. Es el orgullo. Resalta sus propios logros. Pero en cambio el humilde es diferente. El humilde resalta los logros de los demás. Cómo ellos han superado, cómo ellos han empezado a surgir. Cómo ve a alguien que tiene un conocimiento, lo ensalza. Bueno, te felicito por tu forma de ser, por la forma como llegas. Esa es la forma de la humildad. Pero dice, no, yo soy mejor que él. Yo soy superior que él. Ese se llama soberbia. Y eso tenemos que cambiar. Por eso, mejor ser humildes que orgullosos. Porque el orgulloso es resaltar sus logros personales. Pero en cambio el humilde resalta los logros de los otros. Esa es la base. Como dijo Thomas Merton, el orgullo nos hace artificiales, en cambio la humildad nos hace reales. Eso tenemos que pensar. El orgullo nos hace artificiales, pero en cambio la humildad nos hace reales. Entonces tenemos que buscar que nos haga reales. Eso. El orgullo se preocupa en quién está en lo correcto, más está preocupado lo correcto, y entonces está más preocupado en eso. Pero en cambio, la humildad es diferente, se preocupa en lo que es, en qué es lo que es correcto. Uno está en lo correcto, entonces lo que es debe ser correcto, el otro está más, es humilde. Por eso decía el salmista David, 138:6, desde arriba el Señor mira al humilde y de lejos distingue al orgulloso. Fíjese, qué interesante. Desde arriba el Señor mira al humilde de corazón, lo mira desde arriba, pero en cambio desde lejos lo distingue al orgulloso.
Ahora, queridos amigos, tenemos que ver, para ser humildes, tiene que ver muchas cualidades en cada uno de nosotros. Por eso dice nuestro maestro, el orgullo está bien en el israelita. Vuelvo a repetir. Por eso, por otro lado, el orgullo lo va a hacer quedar a la gente. O sea, por el mismo orgullo, la soberbia, que se apartan de Dios. Dios no hay en sus mentes, solamente son ellos, sus bienes materiales. Ese es el problema. Hay un mensaje donde dice nuestro maestro, tenemos que trabajar, dice, hasta cruzar la frontera. Trabajar y trabajar hasta cruzar la frontera. En la frontera, cuando estamos, va a ser la última prueba. La última prueba. Va a bajar una nube blanca, nos va a cubrir a todos de una nube blanca. Van a venir 20,000 carros de fuego. Ahora los que están, dice la Escritura, los que están dos moliendo, uno será tomado, otro será dejado. Los que están dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Pero dice ahí, el orgullo de la persona, ¿en qué consiste? Pensando en sus bienes materiales, mis bienes, está al borde de la muerte, porque el cruzar la frontera, hasta llegar a la frontera, significa hasta el fin de nuestros días. Y en el fin de nuestros días surge la última prueba. Ahí surge la última prueba en el fin de nuestros días. Estamos al borde ya para morir. Ahí está el problema. Me hace recordar a una anécdota de un padre de familia que tenía a sus hijos, estaban moribundo, y los hijos preocupados están alrededor de él, viendo ya prácticamente sus últimos días, últimos minutos. Empieza a llamar uno por uno, le empieza a llamar, y dicen, acá estoy papá, en los nombres, María, acá estoy papá, Pedro, acá estoy papá, Carlos, acá estoy papá, Rosita, acá estoy papá. Todos sus hijos estaban presentes. En ese momento dice, ¿y quién se ha quedado pues en la tienda viendo? Fíjese, más preocupado en los bienes materiales. Han de estar contento que sus hijos por lo menos están acompañando en los últimos minutos. Entonces, más preocupado en las cosas materiales. Eso se llama siempre, por eso dice que el orgullo permite a la persona apartarlo de su creador. Ese se queda, pero aquel que dice gracias por estar junto conmigo, agradecer a Dios en todo momento por la vida, la salud y la fortaleza, por darle pues esa oportunidad que le pueda servir al Creador, le pueda adorar, agradecerle de todo, ese se va. En cambio el otro, por pensar en los bienes, por su soberbia, su altivez, ese se queda. Por eso dice, el orgullo lo va a hacer quedar a la gente, se queda más orgullosos, como hemos leído, porque el orgullo, dice, permite apartar su corazón del Creador, el orgullo mismo. Llega un momento que Dios no existe, etc. ¿Por qué? Porque viene mucho orgullo en la persona. Estamos hablando de ese amor, esa estimación excesiva de uno mismo, en sus propios méritos que realiza, y se cree superior. Y algunos reconocen, al final reconocen que al inicio no reconocían a su Creador. Al final algunos poderosos hombres muy fuertes reconocen a su Creador, al final. Pero ya cuando ya es demasiado tarde, que debía ser antes. Vemos a través de la historia muchos grandes personajes. Al final se dan cuenta. Bueno, lo importante que estamos hablando, queridos amigos, que el orgullo permite pues hacernos quedar. No podemos avanzar, y como en los israelitas se surge mucho el orgullo, y tiene mucha razón. Uno sabe más que el otro, y tantas cosas, lo menosprecia al otro, y eso no debe existir, porque la sabiduría Dios da. Y si hablamos de los dones maravillosos, como dice Pablo, como dice el salmista David, alguien subió al cielo, trajo dones para repartir a los hombres y también a los perversos, a ambos. Y Pablo dice, son esos dones maravillosos que viene a hacer, a cada uno nos reparte, y tenemos que cumplir ese ministerio. Cada uno cumple con su ministerio, cumple con una tarea. Es como decir,
Si es corazón, dice Pablo, pues tiene que trabajar como corazón. Si es hígado, debe trabajar como hígado. Si es la vesícula, debe trabajar como la vesícula. Pero cada uno debe cumplir su función, su misión y para qué fue llamado. No tiene por qué estar envidiando el trabajo del otro. Porque hay momentos queremos acaparar de todo. No, cada uno debe cumplir su función. ¿Para qué Dios nos llamó? Porque dice San Juan 15, 16, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes para que hagan mucho fruto. Hagamos mucho fruto, entonces para ser laboriosos en lo que es en la obra. ¿Para qué Dios nos llamó? Y otra dice el apóstol Pablo en Corintios, nadie trabaja gratis para Dios, nadie. Inmediatamente recibe una respuesta, en Eclesiástico dice aún 7 veces más, o sea, nadie trabaja gratis para Dios. Así que amigo, no te preocupes, mientras tú trabajas para Dios, Él te recompensa inmediatamente. Rápido viene la respuesta. Por eso mejor busquemos siempre lo que es la humildad. Por eso se dice, mientras sigas sembrando orgullo, seguirás cosechando pérdidas. Pero si no aplicamos la humildad, no vamos a cosechar pérdidas, sino ganancia. Ese amor propio. No tenemos que dejar eso, porque se convierte pues, en un veneno. Por eso mejor amigos, buscar la humildad, ensalzar a aquellos que lo han logrado, lo que era imposible, lo lograron. Entonces resaltar los logros de los demás, que ellos llegaron a hacer algo en la vida, tanto en lo material como lo espiritual. Por eso dice Tomás Merton, el orgullo nos hace artificiales, pero en cambio la humildad nos hace reales. Ahora, el orgullo se preocupa en quién está en lo correcto. El orgullo se preocupa en quién está en lo correcto, pero en cambio el humilde se preocupa en qué es lo correcto. Entonces, esa es la diferencia. Algo decía el salmista David, desde arriba el Señor mira a los humildes, pero en cambio de lejos lo distingue a los orgullosos. Ahora, cuando hablamos, amigos, tenemos que ver de la humildad, porque lo contrario del orgullo es la humildad, de esa soberbia, esa altivez, esa arrogancia, esa vanagloria, esa vanidez, somos vanidosos. Lo contrario, amigos, viene a ser la humildad. En cambio, la humildad permite saber pedir disculpas cuando uno está equivocado y alguien le hace ver su error. Se siente más agradecido. Por eso dice Job 32, 34, 36, 34, 32, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo volveré a agradecer. Mire cómo se siente agradecido alguien que se siente feliz que le hagan ver sus errores. Y humildad significa que acepta que le hagan ver sus defectos, le hagan ver sus errores, le hagan ver sus zonas erróneas. Y él se siente feliz. Por eso dice, enséñame tú lo que yo no veo. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo volveré a hacer. Mire, hay una diferencia tremenda. Así que, amigo, si sientes a alguien te hace ver tu error, alguien te hace ver tu defecto, recíbelo con gallardía, agradécele, gracias por hacerme ver mi defecto. Porque el que ve una tercera persona siempre nos va a ver a nosotros, que para nosotros pensamos que es algo correcto. Por eso dice el proverbio, el hombre en su opinión piensa que sus caminos son rectos, pero más es salida de muerte, en su opinión. ¿No? El hombre en su opinión piensa que sus caminos son rectos, pero más es salida de muerte. Pero en cambio una tercera persona nos hace ver qué tenemos que hacer, corregirnos. En eso consiste la humildad, recibirle con agrado, no molestarse, al contrario, gracias por hacerme ver mi error. Y esto también se considera un amigo, porque el amigo te va a decir la verdad, como es el proverbio, más vale amor manifiesto más vale, como dice, reprensión manifiesta que amor oculto, dice el proverbio. Más vale reprensión manifiesta que nos hagan ver, ¿no? Que nos empiecen a hablar por nuestras espaldas. Por eso dice, más vale reprensión manifiesta que amor oculto.
Entonces, ¿por qué molestarse? Al contrario, agradecerle porque nos hace ver nuestra zona errónea. Ahí tenemos que apuntar. Así es que nos dice una verdad es porque nos estima, nos quiere. Nos dice una verdad, aunque duela, pero nos dice una verdad y nosotros tenemos que corregirlo. Pero y si vamos a querer que nadie nos diga nada pensando que somos dueños de la verdad, hay un fracaso. Eso se llama soberbia. Eso se llama soberbia, arrogante, ¿no? Vanidoso. En eso consiste. Tenemos que buscar siempre buscar lo que es la humildad. Porque la humildad nos convierte en ser personas reales. ¿Ah? Ahora, vemos acá que debemos aprender a pedir disculpas cuando en eso consiste la humildad, a perder el miedo a cometer errores. A veces uno por cometer errores no tenemos miedo, no, al contrario. Dice el dicho, ¿quién no se equivoca? ¿Quién no se equivoca? El que no se equivoca es aquel que no hace nada. No hace nada, nunca se equivoca, se va a equivocar. Pero los golpes, las experiencias vienen de los mismos golpes, de las mismas inexperiencias. Eso nos enseña a madurar. Hay un dicho muy popular, todos pagamos un derecho de piso. Y hay toda la razón, todos pagamos un derecho de piso. Un ejemplo, si alguien me dice, me visitas a mi casa, está el número, tal calle, en tal distrito, punto de referencia, tal sitio. Entonces, la primera vez voy a estar padeciendo para llegar a su casa. Voy a padecer. Pero la segunda vez ya no. La segunda vez voy como ya lo conocí, ya sé de dónde queda, para mí es tan sencillo llegar. Por eso se dice que todos pagamos un derecho de piso. Entonces debemos nosotros pedir ese miedo a cometer algún error, porque de ese error se vamos a aprender. De ese error también va a permitir controlar nuestras emociones también, a tener paciencia, porque a veces no llego con la casa, estoy impaciente, nervioso, incómodo, entonces tengo que aprender también a ser paciente, a ser persona equilibrada, a buscar que frenar mis impulsos que de repente en un momento me quise amargar. Entonces, esos puntos son que vamos aquilatando durante el tiempo. Ahora, cuando nos critican, como dije al inicio, cuando nos critican por algo que no está bien, pensando que está bien lo que estoy haciendo, si alguien me critica, debo recibirlo, pero una crítica constructible. Una crítica constructible. Debemos aceptarlo, porque sabemos que es algo beneficioso y debemos aceptarlo. Por eso dice en Eclesiástico 21:17, si un hombre instruido oye una palabra sabia, la aprecia y añade otra propia. ¿Ve? Fíjese, esa es la persona que es, cuando ya sabe controlar sus emociones, a esto se llama templado, empieza a controlar sus emociones, sus pasiones, lo empieza a controlar, ya no que lo controlan a él, sino él controla a sus pasiones, los controla, y luego se vuelve paciente. Ahora sí, si un hombre instruido se convierte en una persona instruida, escucha una palabra sabia, ¿qué hace? Lo aprecia y añade otra. Pero en cambio una persona que no es instruida, no entiende, créeme que se va a amargar tanto y lo va a rechazar, de repente algo muy productible, pero lo va a rechazar. Y eso no debemos aplicar, sino al contrario. Por eso dice en Eclesiástico 8:9-12, o sea, no desdeñes la enseñanza de los sabios. Desdeñes significa pues no mires por encima del hombro, o sea, no desprecies la enseñanza de los sabios. Aplícate a sus preceptos. Entonces, esa es la base. Si veo a alguien que me instruye, algo que sabe más que yo, tiene mayor conocimiento, escucharlo. Y de ahí, de lo que está mencionando, voy a aprender algo. Ese debe ser. No porque yo sé un poquito y voy a empezar a menospreciar al otro, altivo, soberbio, vanaglorioso. No está bien. Eso no está bien. Al contrario, aplicar la humildad. Ahí dice el dicho,
no permitas que te descubran, o sea, no permitas no descubrirte tú al mundo, haz que otros te descubran. En eso es la humildad, con un perfil bajo, esa es la base. Entonces, por eso la Escritura nos aclara, no desdeñes, que no mires por encima del hombro a las enseñanzas de los sabios, no desprecies las enseñanzas de los sabios y aplícate a sus preceptos, porque ellos te darán la instrucción y te enseñarán a servir a los grandes. No deseche la enseñanza de los ancianos, que ellos también aprendieron de sus padres, porque eso va de generación en generación. Por ellos tendrás la sabiduría y aprenderás a responder en el momento justo. Porque ahí dice un dicho muy popular, que los sabios es como un guante de hierro es como una mano de hierro con guante de seda, porque sus palabras son precisas, no están dándole vuelta tanto, son precisas y concisas, ¿no? Y dan justamente, como dice el dicho, dan en la llaga o dan en el clavo. Entonces, ¿pero por qué? Porque ellos tendrán, como tienen sabiduría, pues han aprendido a responder en el momento justo. Eso es. Y dice, incluso la Escritura dice que la respuesta de los sabios son como un mazo, o sea, son bien duros, bien precisos. Luego, amigos, cuando ya en la humildad, siempre es bueno aceptar una colaboración, es bueno. Dice un dicho que el trabajo entre dos es menos atroz, entre tres menos estrés. Entonces, y entre cuatro, donde se aplica mayor trabajo. Entonces, fíjese, mayor es el trabajo cuando hay unión. Pero entonces es necesario pedir una colaboración. Alguien que quiere colaborar contigo, a buena hora, bienvenido sea. Así, ¿cuántos quieren compartir acá algunos mensajes, algunos versículos bíblicos a través del programa? Bienvenidos sea, yo me siento muy contento que están aportando un poco más sus conocimientos, y eso es bueno, vamos adquiriendo mayor entendimiento, cómo el Espíritu de una u otra manera nos hace entender, abre nuestros sentidos. Muchos de nosotros vamos limpiando nuestro corazón, vamos confesando, vamos vendiendo todos los días. Entonces también es como decir limpiar una mampara o limpiar una luna. Lo limpiamos, que imagínense, queda limpio, transparente, se ve hasta el otro lado, qué cosa hay. Pero si nunca lo limpiamos, ¿qué, pues, amigos? Por eso dice nuestro maestro, el orgullo los va a hacer quedar a la gente, y ahora mismo el orgullo está firme en los israelitas. Entonces acá, muchos mis hermanos que son israelitas están escuchando esta programación, entonces acá buscar que no esté firme ese orgullo en el israelita. Busquemos siempre lo que es la humildad. Esa humildad, como dije al inicio, esa humildad de saber pedir disculpas cuando uno se equivoca, saber pedir disculpas. Luego también siempre de los errores vamos a aprender, aceptar las críticas constructibles, no tenemos por qué amargarnos. Y con tranquilidad, si nos hacen ver un error, ¿por qué sentirme incómodo? Al contrario, debo sentirme contento que me está haciendo ver mi error. Y si me hace ver mi error es porque me estima. Y si no me estimaría, me alabaría en mi presencia y después detrás de mis espaldas está hablando pues, cosas que no conviene. Entonces mejor decir de frente las cosas, aunque duele por un momento, pero para el futuro no va a servir mucho. Por algo recomienda Ben Sirá, nunca mires por encima del hombro ni desprecies las enseñanzas de un sabio. Mejor, aplícate a sus preceptos. Ahora, debemos siempre pedir ayuda. Si pedimos ayuda entre alguien, entre personas, entre hermanos, ¿me puedes ayudar, por favor? Pues siempre la palabra por favor, no siempre ayúdame, no, pues tampoco nadie va a ir por obligación. Ni aún que le puedas pagar, por favor, siempre la palabra por favor, siempre existe la palabra, la amabilidad, siempre debemos ser amables,
Para eso Dios nos transforma pues, de hombres rudos, toscos, a hombres entendidos, de hombres, hombres más humanos, más comprensibles. Eso, cómo nos vamos transformando, cómo nos transforma Dios mediante el conocimiento que vamos adquiriendo. Ahora, siempre es bueno pedir ayuda, por eso dice, en la parte espiritual, con mayor razón, debemos de pedir ayuda. Y si nosotros pedimos ayuda en la parte espiritual, primero estamos hablando de la parte humana, pedimos ayuda, bienvenido sea, por favor me puedes apoyar. Y en un momento que necesito una ayuda también, lo apoyo sin necesidad de estar esperando algo a cambio. No, porque todos necesitamos un apoyo, todos necesitamos una ayuda. Quizá el otro no tiene un céntimo para darte, pero ayúdale, un momentito, ayúdale. O de repente estoy en ese mismo problema, me da la mano, lo hace con mucha voluntad, y eso es bueno. Por eso siempre es bueno aceptar una colaboración de algo, no, sírvete. Eso es bueno. Y si vamos a la parte espiritual, con mayor razón todavía, porque dice nuestro Señor Jesucristo, si nosotros vamos a pedir, Dios nos va a dar. Si buscamos, vamos a hallar. Y si llamamos, la puerta se nos abrirá. O sea, siempre es pedir cuando sea necesario, siempre pedir. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7:7. Ahora, tenemos que reconocer, en la parte de la humildad, viene a ser reconocer a grandes, a las personas que ayudaron aún el desarrollo de nuestra capacidad. Admirar pues, a personas que nos ayudaron, colaboraron en abrir nuestro sentido, abrir nuestro conocimiento, halagarlos. En el caso mío, me siento muy contento que gracias al fundador de nuestra institución, gracias al compilador del Decano Universal, señor Ezequiel Atahucusi Gamonal, gracias a él, las orientaciones de una u otra manera compartió conmigo y trato de ponerle en práctica gracias a él. ¿Por qué? Porque me ayudó en mi desarrollo, en mi capacidad. Él me ayudó, o en muchas, me orientó. Esto tiene que ser, hermano, eso tiene que hacer, esto tiene que hacer, y así. Entonces, por eso, agradecer y reconocer a aquellos que de una u otra manera tuvieron que ver mucho en el desarrollo de nuestra capacidad intelectual y también en la parte humana. ¿Por qué no dar gracias a esos profesores que de una u otra manera se esforzaron por hacernos entender y para ahora nosotros saber leer y escribir? Esa es la base. Ahora, admitir también con mucho cariño cuando hay algo que uno no entiende y pedir pues la ayuda, el apoyo de alguien que nos abra nuestros sentidos y agradecerle también por eso. En eso consiste la humildad. A veces uno es soberbio, lo mira por encima del hombro, como dice en Eclesiástico, o sea, no desdeñes, que si no mire por encima del hombro, no lo desprecies, porque de la persona a veces que para nosotros lo vemos insignificante, encontramos la palabra clave para nuestro conocimiento y entender, de la persona insignificante. Recuerdo una anécdota de una hermana que en paz descanse, muy dedicada a la obra, una mujer muy dedicada a predicar, tenía un don de sanidad. Dice, una vez fueron a un pueblito, habían hermanas, se fueron a predicar. Y había un hermano que estaba bien desordenadito en su vestir. Y nadie daba un céntimo por ese hermano. Había hermanos bien elegantes, etc. Pero es el único que estaba mal vestidito. Y la hora de los mensajes, bueno, cada uno llegó a exponer las preguntas y respuestas, etc. Y cuando le dan al último, le dan a este hermano como terminar la reunión, lo invitan y se dio un señor mensaje que opacó a los otros su entender, imagínense. Les opacó a todos, pero él no sintió, no porque otra cosa, sino aplicó esa humildad de hacer entender, hacer comprender a los demás, ¿no? Por eso dice, no desdeñes, no mires por encima del hombro la enseñanza de los sabios. Lo que lo vieron al inicio en su aspecto físico, lo despreciaron, y la hora de exponerse,
exponer ante los demás, quedaron admirados por su sabiduría. Por eso, amigos, cuando uno no ha entendido algo, hay que admitir, pedir una orientación y agradecerle por todo. En eso consiste ser una persona humilde. Debemos nosotros admitir nuestras fallas, porque para ser humilde es bueno admitir nuestras fallas, donde nos hemos equivocado. En cambio el soberbio no. El soberbio enseñan pues el soberbio, por más que se equivoque, no quiere reconocer sus errores. Y eso mayormente forman en los institutos armados. Enseñan así mayormente a los oficiales a ser soberbios. No se equivocaron, se equivocó el jefe, listo, nadie le puede decir nada, ni tampoco reconoce su error. Entonces, no hay humildad, todo es soberbio, o soberbia, altivez. A pesar que esté equivocado, está mal, pero no quiere reconocer su error. Eso es una formación y eso no está bien. Por eso, cuando uno se equivoca, siempre es bueno reconocer nuestro error, y eso significa humildad. Si vamos a la parte espiritual, vamos a encontrar una respuesta, dice en Apocalipsis, recuerda dónde fue tu caída, recuerda dónde te fue tu error, y arrepiéntete, reconoce, y empieza a hacer los trabajos como al inicio. Entonces, esa es la base. Es bueno reconocer nuestros errores, y en eso se llama lo que es humildad. ¿Para qué tanta soberbia? Como he visto anteriormente, ¿para qué tanta soberbia? Si tenemos como amigos el día que no vamos a la tumba, tenemos a los gusanos. ¿Para qué tanta soberbia entonces? Ahora, es reconocer que siempre hay algo más para aprender. Siempre es bueno reconocer que hay algo más para aprender. Hay algo más. Dice el dicho que nuestro conocimiento que vamos adquiriendo es como una gota en medio del océano. O sea, es tan amplio el conocimiento, es tan amplio que lo que nosotros aprendemos casi no es nada. Por eso decía Pablo en Gálatas 6, 2 y 3, aquel que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. ¿Ve? O como dijo Sócrates, solo sé que nada sé. O como dice Santo Salazar, que lo poco que aprendió, no aprendió nada y se va a ir sin haber aprendido nada. O también dice otra frase, Santo Salazar, que cuanto más sabe, más bruto se vuelve. O sea, tanto es el conocimiento tan amplio que hay mucho que aprender. Y si alguien sabe más que uno, hay que ensalzarlo y agradecerle. Y en ese consiste la humildad. Yo recuerdo hace muchos años atrás, en el departamento de Tacna, había un hermano misionero que venía de Chile. En esa reunión era un hombre muy preparado, un hombre, se notaba que había mucha sabiduría, y cuando en una reunión le invitaron a este hermano para que exponga, decir a una tercera persona, y le dijo, no, por favor invítela a fulana de tal, porque yo también quiero aprender. Fíjese, a pesar que también era un talento ese hombre, pero no, prefirió que el otro exponga porque también quería aprender, quería escuchar a su mensaje. Entonces, en eso consiste la humildad, porque el otro también era otro talento, también era fuerte. ¿Qué le costó decir salir al frente, quiere opacarlo al otro? Entonces eso no está bien, eso se llama soberbia. Porque existe una rivalidad, porque tú sabes, yo sé más que tú. Entonces, ese se llama soberbia. En cambio, no, la humildad consiste de que si este hombre sabe, caramba, que exponga que yo también quiero aprender. Esa es humildad. Esa es humildad. Por eso dicen las frases, la humildad no consiste que otros te descubran. Perdón, la humildad consiste que otros te descubran, no descubrirte tú ante los demás. No descubrirte. Así como una oportunidad, recuerdo en un lugar determinado, había un hermano, expuso un tema muy hermoso concerniente a las enseñanzas de este gran maestro, transmitió. Y vino otro expositor, dijo, yo voy a hablar cosas más profundas que fulano de tal. Esa es soberbia, al final dio pena porque no estaba al alcance de ese hombre que había anunciado al inicio. Entonces, ¿de qué tanto sirve tanta soberbia, tanta altivez? ¿Por qué?
Si es tan hermoso buscar lo que es la humildad. Por eso, queridos amigos, reconocer nuestras faltas cuando nos equivocamos. Hay que reconocer siempre que hay algo más para aprender. Debemos de compartir nuestro conocimiento, lo que hemos aprendido. Nunca debemos guardarlo, como decía nuestro maestro. Ustedes buscan su salvación y no buscan la salvación de los demás. Salvando alma te salvarás. Y para ello tienes que aprender a compartir, así como Pablo le dijo a Timoteo 4:11 al 13. Ahí le habló que tiene que prepararse y compartir con los demás. En eso consiste, compartir el conocimiento que vamos adquiriendo. A eso se llama la riqueza espiritual, y compartir esa riqueza también con los demás. Consiste en eso. Ahora, tampoco debemos evitar siempre no alardear por nuestros éxitos, no, al contrario, aplicar siempre la humildad, como decía nuestro Mesías en Mateo 9:30. Si le abrieron los ojos y le advirtió rigurosamente diciendo, mira que nadie lo sepa. Vemos en el caso de nuestro Mesías, al que estaba ciego le hizo regresar la vista y le dijo bien claro, que nadie lo sepa. No, pero ellos daban testimonio que sí fulano y tal le volvió la vista, pero él les decía, siempre su mensaje vamos a encontrar en sus milagros que hizo Jesús. En ningún momento dijo, vayan, hablen de mí, que de esto, no, simplemente vayan y no digan a nadie. Es un símbolo de humildad, por eso dice, la humildad consiste en que otros te descubran, no descubrirte tú ante el mundo. Ahora, en todo momento debemos siempre dar gracias a Dios, que es la base, porque Él es el que da el entendimiento y la sabiduría en la parte espiritual. Siempre Él es el que da el conocimiento y el entendimiento. Cuanto más limpiamos el corazón, créame que es más amplio todavía, como es en sabiduría, 1-6, con la diferencia que el espíritu de la sabiduría no habita un corazón de doblez, ni tampoco un instrumento del pecado. Pero si empezamos a limpiar nuestro corazón y empezamos a ser personas de un solo pensar, así como el campo de Elías, cuando le dijo al pueblo, ¿por qué tiene que ser claudiqueando entre dos pensamientos? ¿Por qué tiene que estar entre dos pensamientos? ¿Para qué? Bien sirven a Jehová o bien sirven a Baal, pero deben ser decididos. Entonces, en eso debe ser nosotros, de ser decididos. No debe haber un doblez de corazón. Y también limpiar el corazón, porque la sabiduría no habita un corazón de doblez, un corazón de instrumento del pecado. Por eso es bueno agradecer en todo momento, porque la sabiduría viene de parte de Dios, como decía el apóstol Pablo en Efesios 5:20, dando gracias siempre por todo al Dios Todopoderoso en el nombre de nuestro Mesías. Estar dispuesto a escuchar a los demás en todo momento. Debemos estar dispuestos no solamente a escuchar, que me escuchen a mí, sino también a escuchar a los demás, porque algo bueno vamos a aprender, algo bueno vamos a adquirir. De repente me faltaba un eslabón para que se junte la cadena, faltó un eslabón, y en alguien que pensé que nunca lo iba a encontrar, lo encontré. Entonces ahí tenemos que ir ahí. Estar dispuesto a escuchar siempre a los demás, como decía el apóstol Santiago 1:19. Mis queridos hermanos, tengan siempre presente, todos deben estar listos para escuchar, y ser lentos para hablar, y también lentos para amargarse. Entonces ese es el punto siempre atentos, listos para escuchar debemos estar. Y otra cosa, queridos amigos, parece mentira, como dije al inicio, debemos reconocer nuestros errores, debemos aprender también de nuestros errores. En eso viene la humildad. Como dice en Proverbio 24:16, porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en su desgracia. O como dice Job 19:4, aunque en verdad no haya errado, mi error queda conmigo. Claro, la experiencia, vienen las experiencias, los golpes. Entonces siempre debemos reconocer nuestros propios errores, nuestras propias faltas, reconocerlo. Nunca seamos soberbios, lo pasemos por alto, no. Al contrario, reconocer, en eso es bueno. Y a Dios le agrada cuando la persona empieza a reconocer sus errores. Si cometió un error, una falta, reconocerlo. Dios mío, gracias. Reconozco mi error, mi falta.
se humilla la persona ante Dios. Y al humillarse, eso significa ser humilde. Otra, para ser nosotros, amigos, humildes, tenemos que aceptar ideas y opiniones ajenas. Nunca debemos solamente a mí me escuchen, no, escuchar también a los demás, sus opiniones, sus conceptos, escucharlo. ¿Ya? Y luego ya se discierne. Por eso dice en Proverbios 15:22, los pensamientos se frustran donde no hay consejo, pero en la multitud de consejeros se afirman. Entonces, es necesario. En eso consiste, queridos amigos, lo que es la humildad. Por eso decía, vuelvo a repetir, nuestro querido maestro, el orgullo lo va a hacer quedar a la gente. Ahora mismo el orgullo está firme en los israelitas. Así que evitemos, queridos amigos, ese orgullo, esa soberbia. Busquemos siempre lo que es la humildad. Busquemos siempre la humildad, buscar que controlar nuestras emociones, que a eso se llama ser templado, y ser pacientes en los momentos de las dificultades y problemas, ser con mucha paciencia, que Dios nos está dando forma, nos está tallando como el alfarero el barro. Síguenos, amigos, en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.